¿Nos ayudan las experiencias en el proceso de rehabilitación? Esta pregunta rondaba mi cabeza durante semanas, pero tras una larga documentación y mucho reflexionar, he llegado a la siguiente conclusión. Todos los aprendizajes que adquirimos en las personas a lo largo de la vida están influenciados por las experiencias que hemos podido vivir y sentir en primera persona. Aquello que ya vivimos, los conocimientos, emociones y funciones, se quedan grabadas en nosotros de una manera más fuerte que si trabajáramos para mejorar una cosa que nunca antes hemos podido experimentar, ya sea porque no hemos tenido acceso o no hemos tenido oportunidad. Queríamos poner esto en práctica una compañera y yo, con un caso de daño cerebral, y crear una actividad que nos hiciera sentir y poner en marcha distintas capacidades, para después poder trabajar con la conciencia y no con una cabeza abstracta y llena de ideas sin conexión. Así que vamos a crear puentes a través de los recuerdos. ¿Qué os parece? Bienvenidos a Apoyo Red, yo soy Natalia y hoy vengo a contaros una actividad. Como habéis podido ver en los clips estos anteriores que salían, es una actividad que quizá en sí no es que sea muy diferente, es una actividad que podríamos haber hecho cualquiera, ¿de acuerdo? Está diseñada para un caso de daño cerebral, aunque como siempre digo en Apoyo Red, prefiero que nos fijemos siempre en qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo solucionarlo y no en el nombre de la patología en sí, porque eso nos puede limitar y no merece la pena. Así que sí que está diseñada para daño cerebral porque queríamos conseguir unas cosas específicas con la persona para la que fue pensada, pero como digo, se puede cambiar el rumbo, se puede organizar y diseñar para otro tipo de perfil y que simplemente busquen exactamente conseguir lo mismo que queríamos yo y mi compañera para este caso, ¿vale? Bueno, lo primero que tenía que decir es, en relación a la pregunta que se hace al principio, ¿influyen las experiencias en el proceso de rehabilitación? A partir de esta pregunta fue como surgió la idea de diseñar esta actividad, que es ir a una exposición. O sea, como resumen, esa es la actividad en sí, pero ahora os voy a detallar un poquito cómo nace esta idea, qué tiene detrás, qué filosofía busca, qué va a trabajar y bueno, qué se puede conseguir a través de ella y cómo ha salido, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de las experiencias que pueden o no mejorar la rehabilitación viene de la mano de que los aprendizajes, cuando nosotros los vivimos en primera persona, quedan afianzados de una manera muchísimo más fuerte. Esto podemos comprobarlo, pues quizá, no sé si sois muy fans de las visitas guiadas, de historias y de cultura y demás, de la Comunidad de Madrid o de cualquier sitio cuando hacéis turismo. Pero seguro que os ha pasado que cuando os contaban la lección en el colegio, pues te la aprendías de memorieta y ya está, pero que luego cuando eres más mayor o bueno, cuando tienes la oportunidad de hacer esta actividad, de ir a una visita guiada y te la cuentan y te la teatralizan o te la cantan o ves un vídeo y demás, la información se queda diferente porque es como si la vivieras tú en tus propias carnes. Bien. Pensando en esto, intentando diseñar una actividad que reuniese este requisito de la experiencia que unido al aprendizaje en primera persona, pensamos lo de ir a una exposición. ¿Por qué? Bien, porque queríamos crear una actividad que pudiese darnos la oportunidad de trabajar las capacidades cognitivas que esta persona pues necesita trabajar, interactuar con el medio para poder tener esa experiencia y recoger una emoción. Con estos tres componentes queríamos crear un recuerdo. ¿Por qué? Pues porque también está afectado a nivel temporal la orientación de su persona y, no sé, un poco no solo sus características como persona, sino también el conjunto global de en qué marco temporal está y demás. Entonces queríamos que a través de esos tres factores crear un recuerdo y que ese recuerdo nos permitiese después poder seguir trabajando. Es decir, que con una sola experiencia, que sería ir a una exposición, pues luego el recuerdo que nos ha dejado esa actividad nos pudiese permitir seguir trabajando en los tres planos, en la cognición, en la experiencia comunitaria y en la emoción. ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos diseñado esto? Bueno, pues previo a los clips que habéis podido ver, que ha sido pues un poco el transporte y el llegar un poco a la actividad y realizarla, antes se hizo una intervención individual en el que se empezó a preparar y se tenían muy en cuenta los factores de motivación de la persona. Cuando descubrimos qué es lo que le podría interesar y descubrimos esta actividad de la exposición, que por cierto es la de la Fundación Telefónica de Naturaleza Digital, que yo personalmente pues puedo decir que la recomiendo. No sé, los demás lo que opinaréis, pero bueno, yo lo digo. Bueno, pues perdón, eso, decidimos esta actividad a través de la motivación de la persona. Se diseñó todos los medios de transporte en los que podríamos necesitar, se planeó el uso del dinero para poder realizar la actividad, aunque es gratuita, pero bueno, para el transporte o para poder después tomarte algo, lo que sea, se necesitaba dinero, así que también se planificó. ¿Vale? O sea, vais entendiendo que se trabajaron en todas las esferas, las previas y también luego en la actividad en sí, que ahora vamos a ello.
Bueno, pues llegó el día de la actividad y lo que se hace pues es se sale desde el apartamento de la persona y se ponen en marcha todos los mecanismos, todo lo que ya se había trabajado a través de un material de recuerdo que es la agenda en este caso, y fuimos recordando qué es lo que teníamos que hacer y durante el camino pues analizando cuál iba a ser la actividad para que quedase súper claro lo que queríamos conseguir de ella y le diésemos un valor objetivo, porque pues yo personalmente no me gusta trabajar con las personas que además tienen total conciencia de enfermedad y hacer una cosa que no saben por qué la hacen. No, siempre doy la razón de por qué lo están haciendo. Entonces buscamos el objetivo de esta actividad, se fue explicando y se repasó durante el camino hasta que llegamos. Bien, llegamos a la actividad y a la exposición, perdón, y como habéis visto en el último clip, pues se ven unos arbolitos. No he querido poner más fotogramas de la exposición para no estropeárosla básicamente, pero sí debo decir que es una exposición pues muy sensorial, es todo prácticamente visual, no hay casi nada de texto que leer, es decir, es una información que te entra por los sentidos, la luz además está muy bajita y es un clima muy relajado. ¿Qué hicimos entonces? Nos fuimos acercando a cada parte de la exposición, a cada cosa que podíamos mirar, a los murales y a los proyectores en este caso, y a cada uno de ellos fuimos sacándole una idea. Entonces podíamos elegir entre una parte cognitiva o una parte emocional. En una de ellas pedíamos a la persona pues que nos relatase a qué le podía recordar eso que estaba viendo, o si lo que estaba sintiendo le podía recordar algo, que parece lo mismo pero no lo es. Y a través de eso, si no sacábamos nada, pues entonces podíamos indagar y hacer preguntas sobre preferencias, gustos, intereses en relación a lo que estábamos viendo. Así que también fue muy interesante. Todo lo que íbamos recogiendo en cada una de las cosas que vimos, fuimos haciendo una foto. Es decir, que entramos en la exposición, lo primero que vimos fueron los árboles esos que he puesto en el último clip y hicimos una fotografía de esos árboles. Una fotografía y luego creo que un vídeo. Las dos cosas. Y asociamos una palabra o una breve frase a cada cosa, es decir, que podíamos tener después una recuperación de esa información. ¿Por qué? Pues porque la persona en este caso que tiene grandes problemas de memoria no tiene la capacidad para recuperar la información de manera visual, es decir, que las técnicas de visualización que se recomiendan siempre para favorecer el recuerdo, la evocación de un recuerdo, no sirven en este caso. Entonces nosotras dijimos, bueno, pues si tú no puedes visualizarlo, nosotras con nuestros dispositivos móviles sí vamos a poder facilitarte esto. Entonces rebobino, entrábamos en la exposición, veíamos los árboles, teníamos este diálogo de que hay que tener un buen vínculo para esto, ¿de acuerdo? Porque van a salir cosas muy personales. Teníamos este diálogo, asociábamos una palabra o una frase a lo que estábamos viendo, hacíamos una foto y la frase o palabra que le habíamos asociado pues la poníamos debajo de esa fotografía y además nos la enviábamos al WhatsApp para después tenerla siempre como en un hilo de conversación. Bien, esto con todas las partes de la exposición, que es una exposición bastante corta y tenía como unas 5 o 6 murales que podríamos contemplar, ¿de acuerdo? Cuando salimos de allí con todas las emociones recogidas y demás, pues ya nos cambiamos de actividad, lo dejamos ahí para lo que digo, el próximo día lo que hay que hacer es recoger ese recuerdo en esa línea temporal y que pueda ir viendo que esta experiencia la disfrutó. Y que aunque en su conciencia y en su cabeza ahora mismo no está, hemos podido crear un recuerdo y le podemos dar a más herramientas para que lo recupere. Y a través de esa recuperación vamos a poder volver a trabajar esas mismas capacidades cognitivas, emociones y cognición de diferentes maneras. Porque cada vez que lo veamos y cada vez que lo trabajemos se pueden pues mejorar y se pueden aportar cosas diferentes. Así que esta es la magia de la actividad. Por eso, pues bueno, a mí me apetecía contárosla para que veáis que a veces las cosas no son simplemente se me ha ocurrido que podemos salir a hacer no sé qué. No, tiene todo un proceso detrás, es una experiencia, puede salir bien o puede salir mal, la acabamos de empezar mi compañera y yo, como decía, y la trabajaremos durante unas cuantas sesiones y bueno, pues si funciona o no funciona ya os lo podré contar probablemente en el Instagram, en las historias, en los stories estos que me gustan a mí. No me gustan porque me dejan muy poquitos segundos para hablar, pero bueno, haré lo que pueda para poder ir contándoos cómo funciona. De momento lo voy a dejar por aquí, simplemente quería contar la actividad para que vierais eso que hay detrás de cada una de las cosas que hacemos y que como los terapeutas ocupacionales no podemos perder de vista nunca el tema de la motivación intrínseca, las experiencias personales y poner las capacidades de la persona en una balanza y decir, venga, pues con tus capacidades, la experiencia, la emoción, lo juntamos y seguramente podremos conseguir una rehabilitación muchísimo más potente que si solamente nos centramos en ¿qué quiero trabajar? ¿La atención? Pues vamos a hacer ejercicios de atención a muerte. No, vamos a hacer un cómputo global porque las personas no solo somos una capacidad, somos muchas, ¿no? Entonces hay que aprovecharlas todas.
Y nada, espero que os haya sido de utilidad. Por favor, devolverme un feedback, darle a me gusta, dejad comentarios para que yo pueda saber qué opináis, o contestar en las encuestas de Instagram cuando hago preguntas acerca de los vídeos para que yo pueda saber si os gustan y sobre todo si os valen, que es lo que me interesa, si os sirven, ya sea para aprender, para reflexionar o para tomar ideas, lo que sea. Y nada más, me despido con esto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!